En la medicina moderna, o incluso en la ingeniería estructural, digamos que someter algo a una prueba diagnóstica ofrece unas certezas casi absolutas. Claro, son matemáticas puras al final. Exacto. Si sospechamos que hay una fractura, pues la máquina de rayos X escupe una placa, la línea blanca aparece ahí, súper nítida, y el diagnóstico es indiscutible. No hay tutía. Sí, sí, no hay margen para la interpretación. Pero, a ver, ¿qué ocurre cuando le hacemos una radiografía figurada a la historia antigua y descubrimos, no sé, por ejemplo, que los cimientos de la Gran Pirámide no fueron apilados por humanos? O sea, que resulta que llevan ahí 55 millones de años. Ostras, claro, es que ahí es donde te explota la cabeza. De repente abandonamos esa seguridad clínica de la que hablabas y entramos en un terreno, bueno, bastante pantanoso. Totalmente. Un terreno donde la verdad es mucho más compleja e infinitamente más fascinante de lo que nos enseñaron en los libros del colegio. Es que la arqueología tradicional dependía casi exclusivamente de lo que el ojo podía captar en la superficie, y la superficie es una gran mentirosa. Vaya si lo es. Lo que estamos viendo hoy es que la historia visible rara vez cuenta la historia completa. Al introducir herramientas que son, digamos, ajenas a la arqueología clásica, nos vemos obligados a desechar las viejas certezas y a reconstruir los hechos desde los cimientos, literalmente. A ver, analicemos esto. El estudio a fondo de hoy pone sobre la mesa un documento que es excepcional. Hablamos del boletín número 66 de la publicación Amigos de la Egiptología, editado allá por el año 2009. Un año interesantísimo para estos avances, por cierto. Sin duda. Y contamos con una pila de fuentes que combinan noticias sobre, avances tecnológicos aplicados a la antigüedad, con un ensayo geológico absolutamente rompedor del investigador Pérésimo sobre las pirámides de Giza. Que es el plato fuerte, desde luego. Sí, sí. Porque quienes nos escuchan probablemente imaginen la egiptología como una disciplina, no sé, estática. De museo. Un campo lleno de polvo, donde todo lo importante ya fue catalogado hace como un siglo. Y nada más lejos de la realidad. Exacto. La misión de hoy es demoler por completo esa idea. Queremos demostrar que nuestra comprensión del Antiguo Egipto es una de las ciencias más dinámicas y sorprendentes de la actualidad. Y para apreciar la magnitud de ese dinamismo, hay que fijarse muy bien en las herramientas que han irrumpido en las excavaciones. O sea, el clásico explorador con su pincel y su libreta, bueno, ha cedido el paso a equipos multidisciplinares enormes. Claro, es que ya no basta con cavar. Exacto. Las revelaciones más disruptivas que documenta este boletín no surgen de cavar más profundo en la arena, sino de cruzar las fronteras entre disciplinas. La geología pura, la bioingeniería y, bueno, la tomografía médica más avanzada. Pues para entender este cambio de paradigma, miremos primero esa tecnología. Por ejemplo, el documento menciona la expedición en Taposiris Magna, cerca de Alejandría, que el equipo de allí tiene la ambición colosal, nada menos, que de localizar la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Palabras mayores. Ya te digo. Pero su principal avance no consistió en movilizar a cientos de trabajadores para, no sé, mover dunas de arena a lo loco. Lo que hicieron fue desplegar sofisticados radares de penetración terrestre. Los usaron en los alrededores y justo debajo del templo de la diosa Isis. Claro, el famoso georradar. Es que el uso del georradar transforma la excavación a ciegas, que era lo habitual, en una especie de cirugía de altísima precisión. ¿Y cómo funciona exactamente en un terreno así? Pues, a ver, este radar emite pulsos electromagnéticos hacia el subsuelo. Y cuando esas ondas chocan contra materiales de diferentes densidades, como puede ser una cavidad hueca o un muro de piedra enterrado, pues rebotan hacia la superficie. ¿Vale? Como un sonar de un submarino, más o menos. Exacto, la misma idea. Entonces, los ordenadores traducen esos rebotes en un mapa tridimensional de lo que hay bajo la Tierra. Y lo mejor de todo es que lo hacen sin necesidad de destruir ni un solo centímetro de estrato arqueológico. Que en egiptología conservar el estrato intacto lo es todo. Totalmente. Pues en Taposiris Magna, esta técnica no invasiva reveló 3 anomalías subterráneas de un interés inmenso. Y sabemos que están rastreando el estrato cronológico correcto por los hallazgos superficiales que ya han hecho. Sí, leí que encontraron momias con recubrimiento de oro y hasta monedas que llevan la efigie de Alejandro Magno. Es como cartografiar lo invisible. Literalmente. Fíjate, a mí me llama aún más la atención el caso de Meresamún,
una cantora del templo que vivió hacia el año 800 a.C. Ah, ese caso es fascinante. Es alucinante. El Instituto Oriental de Chicago tenía su momia intacta, completamente envuelta en lino. Y, a ver, en otras épocas, ¿qué habrían hecho? La habrían desenrollado y habrían destruido todo el contexto forense. Desgraciadamente era la práctica habitual. Pues lo que hicieron esta vez fue llevarla al hospital de la Universidad de Chicago y meterla en un escáner de tomografía computarizada de 256 cortes. O sea, al leer esto, uno se pregunta, ¿qué significa realmente ese nivel de detalle aplicado a una momia? A ver, para visualizarlo mejor, imaginemos que intentamos averiguar exactamente dónde se encuentra cada pequeña pepita de chocolate dentro de un bizcocho. Vale, me gusta la analogía. Pero el truco es que no podemos usar un cuchillo para abrirlo, porque abrirlo lo destruiría para siempre. Claro, dejaría de ser la pieza original intacta. Eso es, pues este escáner médico gira alrededor del cuerpo a una velocidad tremenda y toma 256 imágenes transversales de altísima resolución por cada rotación. O sea, literalmente corta el objeto de forma virtual en rodajas micrométricas. Madre mía, qué locura. Y al ensamblar todos esos datos digitales, los técnicos crean un modelo en 3 dimensiones perfecto del interior del paciente. Aplicado a la cantora Meresa Moon, bueno, los resultados fueron espectaculares. Sí, porque descubrieron detalles de su vida sin tocar una sola venda, ¿verdad? Exactamente. Al analizar la densidad ósea y el desgaste dental desde el ordenador, determinaron que era una mujer inusualmente alta para su época, que gozaba de una nutrición excelente y, que falleció trágicamente a la temprana edad de 30 años. Es que convirtieron una reliquia hermética en una paciente con un historial clínico detallado. Es brutal. Es que fíjate, esto me recuerda a las series de investigación policial. Estilo CSI y todo eso. Totalmente. O sea, los arqueólogos modernos están interrogando a testigos mudos de hace 3000 años usando tecnología médica y laboratorios genéticos. Porque el documento también relata cómo la genética está haciendo algo similar con los mayores íconos de la antigüedad. Sí, el tema del ADN es revolucionario. En el Cairo, establecieron laboratorios especializados para extraer y analizar el ADN del mismísimo Tutankamón. Llevamos décadas arrastrando un debate dinástico monumental. Que si su padre fue el faraón hereje Akenatón, o si fue Amenhotep III. Que si su madre fue Nefertiti o la reina Ti. Un culebrón histórico en toda regla. Pero claro, intentar extraer ADN funcional de huesos que llevan 3 milenios en un entorno desértico debe ser un desafío logístico colosal, ¿no? Si conectamos esto con la perspectiva general, es un auténtico campo de minas técnico. El material genético antiguo está, terriblemente fragmentado. Y además está contaminado por bacterias, hongos y por el ADN de absolutamente cualquier persona que haya manipulado la momia desde su descubrimiento en los años 20. Claro, un estornudo de un investigador en 1980 te arruina la muestra de hace 3000 años. Exactamente. Por eso, para lograr resultados viables, los científicos tienen que trabajar en salas blancas presurizadas. Tienen que perforar la capa externa del hueso para llegar al tejido profundo que no ha sido expuesto y extraer muestras diminutas. ¡Qué trabajo tan minucioso! Es que luego esas muestras se amplifican mediante unos procesos químicos complejísimos para reconstruir secuencias que sean legibles. Es un trabajo tan delicado que exigen que laboratorios independientes reproduzcan los mismos resultados exactos antes de darlos por válidos. Vaya. Y toda esta tenacidad analítica es la que nos está resolviendo los parentescos y detectando las enfermedades hereditarias que plagaron a la dinastía de Tutankamón. O sea, si nos detenemos a pensarlo, el contraste es brutal. En las fuentes se hace referencia a una exposición en Barcelona que recreó con réplicas exactas la tumba de Tutankamón, tal y como la encontró Howard Carter, con todos los tesoros amontonados en la penumbra. Una imagen icónica. Sí, pero Carter dependía única y exclusivamente de la arqueología visual. Admiraba los grabados, medía los muebles, documentaba el estilo artístico. Arqueología moderna, armada con estos escáneres hospitalarios y secuenciadores de ADN, está leyendo el código fuente biológico de las personas que concibieron esas obras. Hemos pasado de estudiar el objeto a estudiar a la persona que creó el objeto. Exactamente. Ese es el gran salto. Sin embargo, aunque esta macrotecnología médica aporta volúmenes masivos de datos internos, el estudio de las fuentes nos lleva también al otro extremo del espectro, porque la tecnología carece de sentido sin la observación humana meticulosa que conecta los puntos a nivel global. El ojo humano sigue siendo insustituible. Totalmente.
Y el boletín narra un misterio sobre una escultura del Museo Británico que parece sacado de una novela de misterio. Así, se trata de una escultura de proporciones considerables, que ingresó en el Museo Británico nada menos que en 1839. Y claro, al faltarle características definitorias, se catalogó con el título genérico de Pareja del Reino Nuevo. Muy original no era el título, la verdad. No, desde luego. Y pasó más de 150 años en exhibición como una obra maestra completamente anónima. Y fíjate, la clave del problema no residía en analizar la piedra con láseres de última generación, sino en que la escultura padecía una amputación histórica. Le faltaba un cacho. Le faltaba una pequeña pieza que, justamente, albergaba la identidad de los retratados. Y lo intrigante aquí es cómo alguien logra conectar esa mole de piedra que lleva siglo y medio en Londres con un hallazgo menor ocurrido décadas después. Resulta que en 1976, en las arenas de Saqqara, en Egipto, excavando la tumba de Horemheb, apareció un pequeño fragmento de piedra caliza. Una pieza diminuta, sí. Eran unas manos entrelazadas, que fíjate, apenas medían 10 centímetros de longitud. Y es el egiptólogo holandés René van der Walsen, quien, tirando de una memoria visual que a mí me parece extraterrestre, sospecha que esas manos encajan en la escultura británica. Es que tener esa imagen grabada en la cabeza es de genios. Pues toman un molde de escayola de ese fragmento en Egipto, viajan con él a Londres y, contra todo pronóstico, encajan milimétricamente en las fracturas de la estatua anónima, confirmando por fin que la figura representaba a Horemheb. El nivel del diseño necesario para retener la forma exacta de una fractura en una estatua de Londres y vincularla con un escombro hallado a miles de kilómetros de distancia es superlativo. Alucinante. Y este hecho nos obliga a replantearnos los inventarios globales. Nos sugiere que los sótanos de los museos de todo el mundo están repletos de artefactos fragmentados, esperando pacientemente a que algún investigador en otro continente distinto extraiga de la arena el pequeño trozo de piedra que les devuelva su nombre y su contexto. Cualquiera que piense en esta anécdota sentirá un cosquilleo de asombro. Es inevitable. Pero el estudio a fondo nos revela algo todavía más sutil, y diría que más poderoso. ¿A qué te refieres? A que, a veces la gran revelación no radica en encontrar la pieza perdida, que completa el puzzle. A veces el salto está en tener la perspicacia de notar que algo falta por completo. Y que ese vacío es intencional. Este concepto se materializa maravillosamente en el trabajo de Otto Schaden en la tumba KV63, en el Valle de los Reyes. La excavación de la tumba KV63 presentaba unas condiciones francamente desoladoras. El equipo de Schaden encontró los restos de un sarcófago que había sido devorado casi en su totalidad por las termitas a lo largo de milenios. Todo un festín para los insectos. Imagínate. Lo que enfrentaban no era un sarcófago majestuoso e intacto, sino un triste montículo de madera podrida cubierta de resina oscura. Excavar polvo de termitas requiere una paciencia inhumana. Sin embargo, al inspeccionar bajo la gruesa capa de resina endurecida, consiguieron rescatar hilos de oro de 1 milímetro de espesor que delineaban los antiguos textos. Y esos hilos delataron el nombre de la propietaria, Ingide. Sí, distinguida con el altísimo título de nodriza real. Esa es. Pero la anomalía que hizo que toda la comunidad arqueológica prestara atención no fue ni el título ni la presencia del oro. Fue una ausencia clamorosa en esos textos rescatados. Tras traducir todo el contenido, notaron que en ninguna parte se invocaba al dios Osiris. Ni a Osiris ni a ninguna de las deidades fúnebres tradicionales. Exacto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esa omisión es teológicamente sísmica. O sea, en la civilización egipcia, afrontar el viaje al más allá sin encomendarse a Osiris es una aberración conceptual. No tiene sentido. Es como un funeral cristiano sin mencionar a Dios en ningún momento. Totalmente. Y la única circunstancia histórica que explica la erradicación sistemática de Osiris en un contexto funerario es que el enterramiento pertenezca al turbulento periodo de Amarna. La época de Akenatón. Exacto. Fue la etapa gobernada por Akenatón cuando se desmanteló por la fuerza el panteón politeísta para imponer el culto exclusivo al disco solar, a Atón. La audacia de la investigación aquí radica en comprender que la ausencia total del dios es la evidencia innegable que permite datar políticamente el sarcófago.
Es como leer el espacio negativo en una composición fotográfica. Lo que alguien decidió borrar deliberadamente cuenta una historia muchísimo más inmensa que el texto que dejaron escrito. Es la elocuencia del silencio, digamos. Eso es. Ahora bien, si hemos comprobado cómo una mano de 10 centímetros de piedra o el nombre borrado de una deidad pueden reescribir nuestra comprensión de la historia, llega el momento de escalar esta misma lógica. Vamos a lo grande. Vamos a lo inmenso. ¿Qué sucede cuando el error de observación no afecta a una estatua de un museo, sino al monumento más colosal de la antigüedad? Pasamos al plato fuerte del boletín. El análisis exhaustivo que el geólogo Pérez Simó realiza sobre los cimientos de la meseta de Giza. La premisa de Simó altera por completo el enfoque clásico. En vez de analizar cómo se cortaron y apilaron los bloques superiores de las pirámides, él exige que prestemos atención a la estructura misma sobre la que estamos caminando. Al suelo puro y duro. Exacto. La geología de la meseta de Giza está conformada por estratos de rocas sedimentarias que corresponden al periodo Eoceno. Hablamos de las formaciones geológicas de Mokattam y Maadi. Básicamente son lechos de piedra caliza que se depositaron en el fondo de un antiguo mar hace aproximadamente 55 millones de años. Mencionas 55 millones de años y claro, poner las cosas en perspectiva frente a los 4.500 años de historia humana que solemos asociar a las pirámides. Es que la escala temporal geológica es abrumadora. Pues bien, las pirámides se erigieron sobre una capa rocosa particularmente densa conocida como el miembro 1. Y el detalle crucial, lo que lo cambia todo, es que este lecho de roca madre no es una llanura plana, sino que presenta una inclinación natural progresiva de unos 6,2 grados. Vale, y la concepción popular siempre ha sido que los antiguos arquitectos simplemente nivelaron una explanada inmensa y comenzaron a apilar bloques desde cero, ¿no? Como quien construye una torre de ladrillos en una mesa. Sí, la idea clásica de la tabula rasa. Pero Simó demuestra geológicamente que eso es falso. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Para asimilar este cambio de paradigma, yo propongo modificar nuestra típica analogía de hacer un castillo de arena. A ver, si queremos hacer un castillo enorme, la intuición nos dice que debemos recoger arena de la playa plana, meterla en un cubo y empezar a apilar torres frágiles una encima de otra. Claro, lo laborioso y frágil. Pero lo que hicieron en Giza equivale a buscar un montículo natural de arena muy húmeda y dura, coger una pala y esculpir la base y las primeras plantas de nuestro castillo directamente tallando ese montículo, sin añadir arena nueva al principio. Solo rebajando material. Eso es. Y solo cuando terminaron de tallar esa base sólida, que ya formaba parte de la playa, usaron cubos de arena extra para construir la mitad superior. Simó expone que, en la esquina noroeste de la pirámide de Kefren, este núcleo original sigue a la vista y muestra hasta 8 gigantescos escalones de entre 1 metro y 1,5 metros de altura, que son, fíjate, pura roca natural del periodo Eoceno. Nunca los movieron de sitio porque ya formaban parte de la montaña. Es brillante. Al tallar directamente sobre el sustrato rocoso, convirtieron a la montaña en el núcleo mismo de la pirámide. Y ojo, el estudio de Simó estima que aprovechar este promontorio geológico supuso un ahorro aproximado del 8% del volumen total de los bloques necesarios para la obra. Espera un momento, detengámonos en esa cifra, porque sinceramente, un 8% no suena a una revolución monumental en la ingeniería. O sea, ¿es realmente suficiente para tener que reescribir los libros de texto sobre cómo se construyeron las pirámides? A ver, un 8% puede parecer un porcentaje menor en una escala doméstica. Si haces una casa pequeña, pues vale. Pero aplicado a la masa faraónica de la pirámide de Kefren, ese simple porcentaje se traduce en cientos de miles de toneladas de piedra maciza. Vale, visto así. Claro, supone un ahorro logístico indescriptible. Pensemos en el tiempo, la mano de obra, las cuerdas, los trineos, los recursos necesarios para no tener que extraer, arrastrar, elevar y asentar esa inmensa cantidad de material. Y además, más allá de la economía de esfuerzos, otorga una estabilidad estructural portentosa. Porque la pirámide y la montaña son uno. Exactamente. La pirámide no está simplemente posada sobre la meseta, está anclada telúricamente a ella. Simón destaca que los arquitectos practicaron lo que en geología se denomina una adaptación a la paleomorfología del terreno. Ellos leían las fallas del paisaje natural y las corregían sobre la marcha.
Y el terreno original no les puso las cosas fáciles, desde luego. El ensayo detalla que, en la cara sur de la pirámide de Kefren, el terreno presentaba un cauce hondo, un torrente milenario que estaba erosionado en forma de V. Un peligro crítico para los cimientos. Claro, si hubieran construido directamente sobre eso o simplemente tirado piedras dentro, el riesgo de colapso estructural habría sido gravísimo por el peso. ¿Cuál fue su solución? Pues una digna de ingenieros civiles modernos. Rellenaron y sellaron ese antiguo cauce con un mortero de formulación especial. Era una arganosa rosa compuesta de yeso mezclado con arena calcárea finísima. Logrando una nivelación milimétrica antes de poner la primera piedra de verdad. Increíble. Y en la cara norte lidiaron con un foso gigantesco que tuvieron que macizar utilizando monolitos blancos colosales. Es que solventaron los problemas geológicos interviniendo el paisaje a una escala que marea. Pero es que, además, el estudio de Simó aporta una evidencia física irrefutable sobre la logística del día a día de la construcción. ¿Qué encontró? Pues en los bordes de la roca madre, que fue tallada en la cara oeste, el autor documenta una serie de muescas prismáticas muy regulares. Son unos rebajes precisos de 15 por 20 centímetros y otros 15 centímetros de profundidad. Pero, a ver, ¿cómo lograban muescas tan diminutas, de un palmo, sostener toda la actividad brutal necesaria para mover bloques de varias toneladas? Ah, es que el propósito de esas muescas no era soportar directamente el roce de los bloques de granito. Eran los puntos de anclaje maestro. O sea, servían para encastrar sólidamente los inmensos troncos de madera que conformaban la red de andamiaje y las rampas de servicio perimetrales. Ah, claro, el esqueleto temporal de la obra. Eso es. Al insertar y fijar la gruesa madera directamente en la roca inamovible de la colina que habían esculpido, generaban una infraestructura súper rígida, una red estable y segura, que permitía a miles de operarios moverse a distintas alturas, guiar los materiales pesados y luego afinar los revestimientos. Cuando el geólogo nos señala esas muescas, nos está mostrando exactamente dónde pisaban los trabajadores para desafiar la gravedad hace milenios. ¡Qué imagen tan vívida! Y este genio topográfico no fue un experimento aislado de la pirámide de Kefren. La gran pirámide de Keops exhibe exactamente el mismo planteamiento magistral. Cierto. El documento relata que en la esquina noreste de la pirámide de Keops existen 4 inmensos escalones macizos, constituidos por la mismísima rocamadre original, que alcanzan hasta los 4 metros de altura y se integran a la perfección con la superestructura. Lograron crear un híbrido indestructible, mitad colina esculpida, mitad bloques superpuestos. Una obra maestra de la integración paisajística. Y una vez finalizado ese núcleo colosal, la maestría viraba hacia los materiales del revestimiento exterior, donde ya no existía absolutamente ningún margen de error visual. Emplearon gigantescos bloques de granito rosa que extrajeron de las canteras de Asuán, bastante lejos. Sí, transportados por el Nilo. Pero lo fascinante es que no los cortaron como cubos lisos y perfectos por detrás. Les dieron perfiles trapezoidales, perfiles irregulares para que encajaran como dientes masivos dentro de la base caliza. Esto prevenía cualquier tipo de deslizamiento provocado por la pendiente de la pirámide. Claro, ese engranaje dentado, digamos, aportaba la fricción mecánica necesaria para soportar el inmenso peso de la capa final. Y para el remate visual, el acabado perfecto, recurrieron a la famosa piedra caliza blanca de Tura, que es conocida por su grano finísimo. La que le daba ese brillo espectacular, ¿no? Sí. Los canteros la tallaron garantizando un ángulo de inclinación constante y exactísimo de 53 grados en toda la estructura perimetral. Y una vez colocada cada losa, el proceso final consistía en un pulido verdaderamente extenuante, frotando la superficie incesantemente con esferas de piedra de mayor dureza hasta dejar el recubrimiento tan liso y brillante como un espejo. Capaz de reflejar la luz del sol y cegar a kilómetros de distancia. Literalmente. Y la aportación final de Simón demuestra de manera concluyente que, la grandeza de Giza no radica solo en el apilamiento de volúmenes irracionales de piedra, radica en la comprensión profunda de la estratigrafía, de la mecánica de suelos y de la geología intrínseca del propio paisaje. Es que resulta verdaderamente revelador. O sea, este análisis exhaustivo de hoy nos ha transportado desde el uso de un escáner de tomografía médica en un hospital para diagnosticar la nutrición de una mujer de hace 3000 años hasta el descubrimiento de que la base maciza de la maravilla arquitectónica más icónica de la humanidad es, en realidad, una montaña de roca moldeada hace 55 millones de años.
Queda rotundamente demostrado que la investigación del pasado es un campo vibrante y en constante mutación, ¿eh? Lejos de esos clichés sobre disciplinas muertas y polvorientas, donde ya está todo dicho. Exactamente. La enseñanza transversal que destila este boletín no trata únicamente de egiptología. Es una lección fundamental sobre la naturaleza de la innovación y sobre cómo adquirimos el conocimiento humano. En el entorno científico, o incluso en la resolución de problemas cotidianos de la vida, el verdadero salto analítico rara vez se produce por mirar la misma información durante más horas, o con más intensidad usando la técnica de siempre. El avance espectacular, como hemos visto, se produce en el momento en que se tiene la audacia de cambiar la lente, porque permites que el especialista en geología analice la estructura arqueológica, en lugar de limitarte a mirar el relieve labrado de la piedra como haría un historiador del arte. La innovación florece en las intersecciones de las ciencias. Totalmente. Se trata de cuestionar los principios que siempre hemos dado por sentados y aplicar herramientas de disciplinas aparentemente desconectadas. Todo para desvelar lo que ha estado oculto a plena vista, oscurecido, a veces, por la propia especialización extrema. Y precisamente sobre esa ceguera voluntaria me gustaría plantear un pensamiento final, para que quienes nos escuchan le den algunas vueltas hoy. Si en pleno siglo XXI, respaldados por siglos de mediciones meticulosas, satélites e infinidad de estudios, un geólogo fue capaz de alterar por completo nuestra comprensión estructural del monumento más escrutado del planeta, simplemente por prestar verdadera atención a la roca inamovible que había bajo sus propios pies. Es una reflexión potente. ¿Qué verdades absolutas, masivas y dolorosamente obvias que configuran nuestro propio mundo moderno nos estamos perdiendo por completo en este mismo instante? Y todo sencillamente porque nos empeñamos en mirarlas con el conjunto equivocado de ojos. A veces, el hallazgo que cambia el paradigma no requiere descubrir absolutamente nada nuevo, solo requiere aprender a mirar lo viejo de una manera completamente diferente. Hasta el próximo estudio a fondo.